Buenas, este es el capítulo 10, capa de transporte del CCNA1 de Cisco. Este es un material previo a la clase, por lo tanto, lo que se requiere es que haya una lectura previa sobre este tema. Se va a tratar sobre protocolos de la capa de transporte, TCP y UDP, básicamente. Aquí vemos el rol de la capa de transporte, como estamos viendo en este punto. Tenemos acá el modelo TCP/IP, el modelo TCP/IP en el otro extremo, la cual consta de 4 capas. Una de ellas es la capa de acceso a la red, la capa de Internet, transporte y aplicación. De estas 4 capas nos vamos a ocupar básicamente de la capa de transporte. La función de la capa de transporte es muy importante porque es la que se encarga de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones. Y para ello puede utilizar ya sea el protocolo TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, o un protocolo UDP, que lo vamos a ver más adelante, que es un protocolo que no está orientado a la conexión. Ahora, en la capa de transporte vamos a ver que tanto el protocolo TCP como el protocolo UDP están asociados a la capa de aplicación. Es decir, tanto el protocolo FTP, HTTP, SMTP son protocolos que en la capa de transporte requieren un puerto. Asimismo, el protocolo UDP a nivel de la capa de aplicación se va a ejecutar con DNS, TFTP, DHCP y otras aplicaciones más. La multiplexación de conversaciones consiste en una segmentación de datos que pueden ser de diferentes usuarios o de diferentes tipos de comunicaciones, de modo que éstas se pueden enviar de manera simultánea hacia el otro destino. ¿Cuál es la confiabilidad? La confiabilidad sobre todo la tenemos en TCP. Esta sí nos proporciona una entrega confiable y asegura que los datos lleguen a su destino. Mientras que en los datagramas de usuario o el caso del protocolo UDP solamente proporciona funciones básicas de la entrega, es decir, no me da confiabilidad en la entrega de datos. Por lo tanto, va a depender del tipo de comunicación que vamos a realizar para poder utilizar ya sea el protocolo TCP o el protocolo UDP. Tanto TCP y UDP utilizan números de puerto para distinguir entre aplicaciones. Por ejemplo, para el correo electrónico se necesita la apertura del puerto 110. Para una página HTML, el puerto 80. Para un chat de internet, por ejemplo, el puerto 531. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en la capa de transporte está orientado a la conexión y a la desconexión. Por ejemplo, cuando decimos que está orientado a la conexión, cuando un usuario solicita el acceso de una página web, quiere consultar un tema, por ejemplo, un viaje, y este usuario va a aperturar en su computador, por ejemplo, una conexión en el puerto 1025, pero en el destino se va a abrir el puerto 80. Entonces, esta es una comunicación segura y está orientada a la conexión, de modo que todos los datos de la página van a ser cargadas en la pantalla del computador del usuario. En el caso de un protocolo como UDP es un protocolo orientado a la desconexión, es decir, este servicio no tiene la seguridad de llegar a su destino, por ejemplo, consultar al servidor DNS es que está utilizando un protocolo como UDP que está orientado a la desconexión. El direccionamiento de los puertos TCP y UDP, por ejemplo, aquí tenemos un puerto origen y un puerto destino. Los puertos destino, como por ejemplo en el caso de FTP, utiliza el puerto 21. En el caso del servicio web, usa el puerto 80. Entonces, el puerto origen del cliente puede abrir un puerto aleatorio como 1305, pero en el destino siempre se va a aperturar el puerto 21 porque es el que está configurado para poder eh, responder este servicio.
En el puerto de origen del cliente, porque un solo computador puede realizar varias peticiones de servicio, por ejemplo, un FTP y un web. Y este abre un otro puerto aleatorio, por ejemplo, el 1099. Y este va a dirigirse hacia su servidor web y ese servidor web abre el puerto 80. Como lo estamos viendo en este ejercicio. En la parte superior se ve un ejemplo con el puerto 21 y en la parte inferior con el puerto 80. Y estos son los direccionamientos de puertos de TCP y UDP. Por ejemplo, acá vemos números de puerto entre 0 y 1023 son los puertos bien conocidos, de 1024 a 49.159 los registrados y los adicionales hasta 65.535 los puertos privados y dinámicos. Aquí tenemos algunos puertos que son más utilizados como FTP, Telnet, SMTP, de correo, HTTP, IMAP, IRC y HTTPS. Ahora tenemos también acá los puertos UDP conocidos como el TFTP y el RIP TFTP como el 69. Muy bien, y aquí tenemos también el protocolo, en este caso es una aplicación, es un programa NetStat que lo utilizamos para inspeccionar conexiones TCP que están abiertas y en ejecución en la red. Como vemos aquí, el estado establecido. Los procesos de los servidores TCP. Solicitar, por ejemplo, los puertos destino. En este caso, el puerto bien conocido sería el puerto 25, porque está haciendo una solicitud a un correo electrónico. En este caso, el puerto 80, que es un puerto de servicio web. Ahora, el establecimiento y finalización de conexiones TCP se conoce como un protocolo de enlace de 3 vías. Es decir, se da una sincronización, una respuesta a esa sincronización con un acuse de residuo y finalmente una entrega. Es decir, se establece primero una comunicación con el destino para que pueda luego hacer el envío de la información. Ahora, la terminación de la sesión se va a realizar en 4 pasos, como lo vemos en este ejemplo. Ahora, en el caso de TCP sabemos que hace una entrega ordenada, es decir, los routers pueden viajar por diferentes caminos, pero a la hora de hacer el rearmado de los segmentos se va a tener que ordenar para que pueda ser leído en el destino. En el caso de los datagramas, el rearmado se realiza de manera como van llegando los datagramas, no hay un ordenamiento en este caso. Y las aplicaciones que utilizan TCP serían, por ejemplo, a nivel de la capa de aplicación es HTTP, FTP, SMTP, Telnet, entre otros. En el caso de las aplicaciones que utilizo ODP tenemos al DHCP, el más conocido como por ejemplo el DNS, el SM, NMTP, el TFTP, voz sobre IP y PTP, TV. Entonces, finalmente tenemos que la capa de transporte proporciona funciones principales como la multiplexación, la segmentación, el rearmado y verificación de errores. Estas funciones, como vemos, son necesarias para que se pueda realizar el servicio y sobre todo la seguridad en las redes. Es necesario conocer el funcionamiento de TCP y UDP, que son las más comunes, las cuales permiten que se implemente la calidad de servicio y armado de las redes más confiables. Los puertos proporcionan como una especie de túnel para que los datos pasen de la capa de transporte a la capa de aplicación correcta en el destino. Muy bien, estos son los temas que hay que abordar y esto sería todo antes de la clase de la capa de transporte.